Hola a todos, soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista. El día de hoy voy a comenzar un poquito más temprano a esta plática, la número 15 de cómo escribir terror, porque como verán, me estoy muriendo de la tos, pero quería dar esta plática antes de que fuera un poco más tarde. Primero que nada, quiero agradecer al Festival Macabro, a Edna Campos y a todo su equipo que fueron maravillosos conmigo. El festival acaba de terminar antier. Participé en varias actividades con ellos. Fue muy divertido, fue muy didáctico. Las películas estuvieron increíbles. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos veamos muy pronto, no hasta el próximo año, sino mucho, mucho más pronto. Después les platico que voy a estar en Monsterpalooza, sí, este festival que es en Burbank. Voy a estar del 15 al 17 de septiembre y, dando una plática junto con dos directores internacionales de terror, Joe Dante y Alejandro Brugués, lo cual me tiene extremadamente contenta. Si andan por allá, por favor, vayan a visitarme. Voy a estar estos días. Y después voy a estar en el Festival Feratum. Ese también se pone buenísimo. Y, visiten la página de Feratum para checar las actividades que tienen, los horarios. Y por favor, vayan. Va a estar padrísimo, como cada año. Y bueno, finalmente le mando un saludo a Gabriel Ocadis, porque me estaba pidiendo que diera una película, una lista de películas, una lista de las películas que no recomiendo ver de terror. Me hubiera gustado mucho hacerlo, pero ya no me dio tiempo. Así que te prometo que para la próxima lo daré, ¿vale? Porque el día de hoy tengo otra idea para escribir terror. De parte de Macabro, de este festival del que les estoy platicando, comenzaron este año con algo muy especial, con algo que se llama la Sociedad Macabritos. Esto es para niños, me parece que de 8 a 12 años, y los niños escriben terror y lo dirigen. Se me hizo una gran idea. Pero entonces me acordé que casi no tengo amigos o conocidos que escriban terror para niños. De hecho, hay muy poca gente que escriba para niños. Ahora, terror para niños, menos. Y es algo que se ha explotado muy poco y que si ustedes quieren ser más originales, que si quieren plasmar sus historias de manera diferente, lo pueden hacer así. Los que sé que lo han hecho en México son Anima Studios, ya saben, con el Chupacabras y La Llorona y todo esto de dibujos animados, pero no es una franquicia exclusiva de ellos, me refiero a lo de los niños. Ustedes también pueden escribir terror para niños. Y por eso vamos a ver los pasos para escribir terror para niños y algunas recomendaciones para, para los más peques y macabros de la casa. Porque además, no es que, o sea, son muy inocentes, pero los niños son de miedo. Entonces, vamos a checar todo eso el día de hoy. Para escribir para niños, ¿cuáles son las principales características? ¿Por qué escribir para ellos? Recuerden que siempre que vemos una película de terror, lo más importante, lo que nos gusta, es lo que no nos va a pasar eso. Los espectadores estamos a salvo. Lo que queda afuera no entra en juego. El riesgo lo corren los personajes. Y por esa parte, los chicos tienen muy claro cuando se trata de un juego. Por eso mismo, pero les digo algo muy importante, lo opuesto del juego no es la seriedad, sino la realidad que ustedes le puedan dar a su historia. Si con los grandes, con los adultos, por decirlo así, con los chavorrucos, escribimos algo y de pronto se salen de nuestro mundo, los saca una frase que los regresa y ya no se creen nada de lo que está sucediendo en pantalla. Bueno, los chicos son de lo peor con eso. Ellos no nos perdonan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en el terror, con lo que se coquetea todo el tiempo es con la idea de la muerte. Y desde niños, desde muy chiquitos, todos jugamos con la muerte. Nos gusta ver películas de terror, a veces nos provoca un morbo delicioso no poder dormir en la noche. Por eso somos más descuidados, etcétera. Pero el placer está en la reversibilidad de la muerte, como en los videojuegos que los matan y vuelven a vivir. Y si pongo otra fichita, cuando jugábamos en la esquina en la farmacia, que ya no pasa así, ¿verdad? Pero cuando le ponen otra vez otra vida en el Xbox, bueno, vuelve a aparecer el personaje y entonces así los chicos juegan con este tema de morir y revivir, morir y revivir. Y en las películas de género te aparecen también los muertos vivos que dan la ilusión de que se puede revivir.
Pero a veces en las películas también se pone en juego el sufrimiento, el goce. En ese caso, para los niños, está puesto en ver cómo una víctima sufre los embates de un sádico personaje. Regresando a algunas películas de, de terror para niños, porque bueno, el cine juega un papel muy importante para todos los terrores de los niños. Recuerden, hay películas de miedo para toda la familia, hay sustos para todos los públicos. Por ejemplo, tenemos la película de Monster House. Antes de Stranger Things, Monster House ya traía de vuelta la fantasía y todo este terror de los 80. Es una cinta de animación que es protagonizada por niños que viven aventuras terroríficas, que disparan la imaginación. Rápidamente les doy la sinopsis. DJ Walker es un niño de 12 años obsesionado con la casa de su vecino, en la que creen que ocurren fenómenos extraños. Cuando el vecino se muere, los niños descubren que en realidad la casa es un monstruo con vida propia. Eso es súper interesante. Como los adultos no los creen, esto de que los adultos no te creen y tienes tu propio mundo es una regla también importante en el terror para niños. Esta pandilla decide investigar el misterio por su cuenta, exponiéndose a los peligros de esa casa del terror viviente. Ahora, le preguntaba a algunos niños por qué les gusta, a muchos saludos, Carlos, por qué les gustan las películas de terror. O sea, ¿por qué? Es una especie de sadismo lo que les decía. Ahí se juega el sadismo de cada uno. Les gusta ver que los personajes también sufren, que tengan ciertos momentos en donde tengan que decidir no solamente aventuras porque sí, los niños ya no son tan simples, nunca han sido tan simples. Entonces, en ese sentido, está bien que se juegue en el ámbito de la ficción. El tema es que están cruzando esa barrera. Y bueno, en algunos casos, muchos cuentos de terror ponen a los niños como protagonistas y esto, por supuesto, les permite identificarse con el personaje. Pero es el personaje el que le tiene miedo a esas cosas, no yo. De todos modos, hay que estar atentos. Cuando ustedes logran que en una historia un niño esté atento, ya la llevan de gane. Y las películas de terror les fascinan, las buenas películas de terror para niños. Pero hay pocas. Entonces yo creo que de aquí puede salir algo muy bueno, de alguna idea de ustedes. Ahora, recuerden que ustedes al escribir una historia para niños, les están permitiendo acceder a mundos insólitos, porque el terror y lo fantástico están presentes en la literatura infantil desde los textos clásicos. Hay muchísimos. Incluso suelen decir algunas editoriales que un cuento de terror para niños es garantía de buenas ventas. ¿Por qué? Porque les permite acceder a mundos insólitos, otra vez. Aunque en el nuestro pues, suceden hechos muy terroríficos desde el principio de la humanidad, pero hay que recordar que la ficción y la realidad están en diferentes planos. Cuando dicen, ay no, es que en el país hay terror y hay secuestros y hay cosas horribles, bueno, sí, hay cosas espantosas, pero están en dos planos diferentes, la ficción y la realidad. No se pueden comparar. Muy bien, vamos a seguir con esto de las historias de terror. Bueno, hay muchos temas polémicos que podemos tratar de manera sutil, ¿o no?, en las temáticas de literatura para niños, pero en realidad no hay limitaciones. Lo que sí es que ustedes deben conocer las características de cada edad, es decir, a qué público van dirigidos. Yo estoy convencida de que cualquier tema puede abordarse en consideración del lector o del espectador en el que ustedes están pensando. En esta ocasión deben pensar en el espectador. Y bueno, pensando en todo esto, vamos a platicar de los pasos para escribir un cuento de terror para niños. El número 1 es que, por favor, otra vez tengan en cuenta a qué edades va dirigido. Recuerden que los niños a partir de 10 años tienen un cambio en el que pueden trabajar con cosas más aterradoras que los niños más pequeños, como los niños de 5 años. Los temas tienen que ser adecuados para sus edades, porque no es por moralina ni nada así, es porque si no va a ser muy difícil que produzcan su historia y sobre todo que los niños se la crean. Si un niño ve una historia y no se lo cree, va a ser muy, muy complicado. El 2, pónganse en su lugar. ¿Qué les da miedo a ustedes? ¿Qué les da miedo
cuando estaban niños. Por ejemplo, yo me moría de miedo después de ver Freddy Krueger, bueno, la calle Elm Street. No podía dormir, era horrible. Sentía que la cama me iba a comer y que iba a salir como Johnny Depp disparada con sangre hacia el techo y que además nadie se iba a dar cuenta. Pero no podía dejar de ver la Freddy Krueger, y eso que no era una historia precisamente para niños. O sea, estoy hablándoles de los 80. En ese tiempo no había muchas historias enfocadas para niños, sino para adolescentes, como ya lo platicamos en alguna otra ocasión. Pero eso era lo que a mí me daba miedo. Me daba mucho miedo el mar, por ejemplo, y las ratas. Todavía hasta el momento, los que me conocen saben que tengo ahí cierto por las ratas. Entonces, puedes explotar todo. Yo puedo explotar mis miedos. Entonces, ¿cuáles son los miedos de ustedes? Me dice Kika, me sigue asustando Freddy. Es que es un gran personaje. Y a eso voy, a los personajes. Ya hemos hablado mucho de la creación de los personajes, pero recuerden, es súper importante. Imaginen a sus personajes. Como la intención es escribir un guión para niños, bueno, tiene que ser verosímil. Sí puede ser muy básico, puede ser un arquetipo, pero sí tiene que ser muy verosímil. Con pasiones lógicas y una toma de decisiones que pueda ser creíble. Como les decía, los niños están muy atentos y se dan cuenta de que algo no es creíble dentro del mundo que ustedes están creando, se les van. Ahora, hay muchas horror comedy que aplican esto. Ahora, ¿qué tipo de miedo quieren escribir para los niños? ¿Quieren escribir horror comedy, de vampiros? Hace poquito estaba viendo con mi hijo una que se llama Mi niñera es una vampiro, que sí nos reímos mucho, pero pues no pasó de ahí. Otra que se llama Campamento Zombie. Pero eran los típicos chistes de Norteamérica, ya saben. Sí, era como una especie de horror comedy, pero no pasa de ahí. Hay historias que van mucho más en serio y que en realidad los impactan y les dejan algo, como nos pasa a los adultos también. Entonces, para crear personajes, para estos textos, para estos guiones, pueden hacerse preguntas tipo qué apariencia física tiene, si tiene cicatrices, corpulencia, altura, si va a ser el gañán, si le va a dejar un mensaje a los niños o no, quién es su familia, cuál es su mayor temor. Esto es súper importante para poder determinar nuestro personaje de una historia de terror, porque tenemos que profundizar un poco en su psicología de miedos para poder establecer una buena trama y un buen desarrollo. Ahora, dependiendo del tipo de personaje que quieran crear, tienen que ahondar un poco más en su historia, en sus frustraciones o los traumas para poder tener una buena historia de terror. Otro paso para escribir historias de terror es, por favor, lean a los clásicos. No tienen que hacer una versión de un cuento clásico, pero sí les va a sacar información de cómo redactar un cuento y que sea más eficaz para un público infantil. También dentro de la creación de estos personajes, el siguiente paso es elegir un malo. Recuerden, el malo no es el antagónico. El malo puede ser el protagónico. El antagónico, como les he dicho muchísimas veces, es el que está en contra de los deseos de ese personaje. Entonces, tómenlo en cuenta. Por ejemplo, hay historias como de vampiros. Ay, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre. Donde está toda esta familia de vampiros y tienen que sobrevivir a la modernidad cuando la hija se les va. El vampiro es el protagónico, eso no quiere decir que es el malo, pero sí hay un malo en la película. El malo puede ser incluso el humano. Puede ser un monstruo, un fantasma, una bruja, un ser mutante o, como les decía, un ser humano. Eso sí, siempre recuerden a qué público va dirigido para determinar mejor el tipo de villano adecuado a la historia. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cómo los utiliza en la historia? Usen su imaginación. Ahora, si hemos decidido que el elemento que causa el miedo en nuestro relato de terror es una persona, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho, conocerla, pero pensando en la veracidad, natural. No vale mostrar a un malo de toda la vida, es decir, sería pueden volverlo a hacer, pero también pueden salirse de los clichés, no pasa nada. Opten por hacer un relato psicológico esmerado con el que el niño pueda simpatizar y consiga entender los motivos de este personaje. En el caso de la película que les decía, Monster House, así sucede, la casa tiene un background, la casa sabe por qué hace eso y los niños lo entienden, eso es lo terrorífico. Otra película que
de miedo para niños, por ejemplo, es Coraline. Como dice el eslogan, cuidado con lo que deseas, se puede cumplir. En este caso, bueno, está basado en una novela juvenil de Neil Gaiman, perdón, por lo que este imaginario retorcido y siniestro está completamente asegurado. El director es Henry Selick, antes había hecho Pesadilla antes de Navidad, recuerden, El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Y después, bueno, acertó donde había hecho otra cosa más oscura. El chiste es que Coraline se muda con sus padres a una nueva casa, la niña descubre una puerta que la conduce a una dimensión en la que aparentemente su vida es mucho mejor. Y sus padres pues le dedican más atenciones, le dan todo lo que ella quiere. Pero no todo es tan maravilloso como parece. Por ejemplo, tienen estos botones en lugar de ojos que son muy impactantes y uno se acuerda de eso, no son unos monstruos comunes. Y bueno, quieren que Coraline se quede ahí para siempre. Entonces sus deseos se convierten en pesadilla. En este caso, ¿quién es el monstruo? Piénselo bien. Por eso estoy hablando. Esta es una película no tanto donde los niños vayan a saltar ni nada. Es algo un poco más psicológico. Me dice Cristina. ¡Ay, Cristina! Es amiga de mi hermano desde hace como 20 años. Hola, hola. ¿Qué cuentos clásicos de terror me recomiendas de leer? Uy, eso ya lo di la vez pasada, pero para niños, si quieres para niños, ahorita al final les recomiendo unos. Pero además los cuentos para niños clásicos no son tan para niños. Por ejemplo, Pinocho, el original, es terrorífico y es para niños. O están los cuentos de... No, es que el Gran Poe están muy gruesos para ellos. A ver, ayúdenme mientras platico de esto, recomendándole cuentos a Cristina en los comentarios, por favor. Y al final, de todas maneras, prometo dar algunos. Bueno, continuando con el tema, recuerden, no olviden, hagan un boceto, cómo van a desarrollar su historia y dejen espacio para tomarse ciertas libertades creativas al momento de escribirlo. Ahora, ya tienen sus personajes y todo, elijan un escenario. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿En la escuela? ¿La casa abandonada? ¿Un castillo? Recuerden las edades de los niños y cómo son ahorita. Ellos ahorita han evolucionado también junto con la tecnología. Para las abuelitas que dicen que parece que tienen un chip adentro, es cierto. Ahora utilicen la tecnología para darles miedo. La escuela, los lugares con los que los niños se puedan identificar, como el de caso de Coraline, que es en su propia casa, son las que más miedo les pueden dar. Eso pasa en, por ejemplo, la película Pesadillas. La quiso Jack Black en el 2015. Pesadillas, también por cierto, Cristina, busca esos cuentos de pesadilla, son buenísimos. Esta película recupera este fenómeno literario de los 90 y lo convierte en una película de aventuras para la familia, pero los libros en los que se basa utilizan el bien para entretener y provocar tensión. O sea, ahí está algo súper interesante, ¿no? Todo el terror es para aterrorizar. En este caso, están basados en las obras de este autor R.L. Stine, y quien fue el responsable de esta saga juvenil de hace unos años. Entonces, cuando un chico se adentra en la casa de los Stein, o sea, del mismo autor que ahora ya es personaje, descubre el gran secreto de su autor. Los monstruos de sus novelas son reales y los mantienen cerrados bajo llave en sus libros. A pesar de que es una película de acción, así se clasificó. Yo le puedo decir que la vi con mi hijo tenía 8 años, y sale este títere que le dio muchísimo miedo, pero es la forma en cómo está manejado. Aquí Antonella le está recomendando algunos libros a Cristina. Antonella es una gran amiga, le mando un abrazo. Canibalismo en Hansel y Gretel, misoginia y feminicidios en Barba Azul, toda una masacre detrás de la puerta prohibida. Así es, todo eso es muy bueno, pero creo que no son para niños. Pero sí son muy buenos. Es que los niños de hace 80 años, o de hace 50, o de hace 30, no son como los niños de ahora. Todo evoluciona. El terror con ellos también debe evolucionar. Y bueno, ya tiene su escenario. Ahora crean suspenso. Es necesario en un cuento para niños, en un guión para niños, en una historia para adultos, en la comedia. ¿Por qué? Porque tienen que mantener a los espectadores deseando más.
con ganas de seguir riendo, de asustándose, de todo. Y, por eso mismo les recomiendo que piensen en el argumento de su historia de terror, qué es lo que ocurre exactamente, cuál es el orden cronológico de la historia. Este último punto es súper importante porque muchas veces las historias de miedo no comienzan en el momento de los hechos, sino que tienen antecedentes. Entonces, para poder crear un argumento lógico y sin incoherencias, puedes hacer una línea temporal donde marques todos los acontecimientos que han tenido hasta el momento, hasta el lugar de tu historia. Crean un esquema y esto te va a ayudar a escribirla. Al crear este esquema están haciendo la escaleta, del que igual ya platiqué unas clases pasadas, y así no van a cometer estos fallos garrafales con incoherencias o hilos que de repente quedan sueltos en las historias. Tengan en cuenta que una historia de miedo, sobre todo si es para niños, debe tener estos elementos bien explicados para que termine siendo un buen relato. Entonces, estructuren la información, hagan una escaleta y tenganla en mente para cuando vayan a ponerse a escribir. Ahora, esto no quiere decir que no le den rienda suelta a su imaginación, por favor, suéltenla. Dejen que sus personajes hagan algo que no se esperan, es algo natural y bueno, pues para el relato, para el escritor, porque significa que han creado unos buenos personajes con vida propia. Con esto no significa que se les hagan de las manos, sino que los conocen muy bien. Por eso no cierran puertas a su libertad creadora y dejen a su mente moverse por ahí, pero dentro de las reglas que ustedes estén poniendo en su mundo. ¿Ok? Ahora, igual que con los thrillers, los relatos de misterio, recuerden hacerlo de manera muy cuidadosa con el suspenso. Para hacer una buena historia de terror para niños no es necesario ni la sangre, ni el cuchillo, ni el asesinato. ¿Se acuerdan ustedes de la película de las brujas? Yo la vi muy chavita y me daba miedo, pero no un miedo que no me hiciera dormir, sino un miedo como morboso que me provocó verla muchísimas veces. Porque ese miedo que se creó ahí era una película basada en un cuento de un libro de Roald Dahl. Me hizo creer, creó para los espectadores una atmósfera que no llegaba a desvelar nada más que al final. Y todo estaba muy bien planeado. O sea, no se lo sacaban de la manga. Tú te lo creías, quedabas con un poquito de miedo y la querías volver a ver. Más vale sugerir que mostrar. Y bueno, hay varios trucos para eso, los pueden buscar en internet. Y sobre todo creen una atmósfera en un ambiente cotidiano, como les decía. No se tienen que ir a castillos encantados, a mansiones abandonadas, pueden hacerlo desde la escuela. Por último, para escribir una historia de terror para niños que valga la pena, tienen que trabajar de manera específica el final. ¿Por qué? Tienen que saber, bueno, tiene que satisfacerte y también tiene que satisfacer a tus espectadores. Recuerda tener en mente a quién va dirigido. Muchas veces se les puede llevar un final feliz donde enfrenten sus miedos, atrapen al malo, pueden hacer algo de horror comedy. Si es poco para niños más grandes, pueden trabajar bien historia, usar cosas más terroríficas sin tener la necesidad de terminar con un final feliz. Por ejemplo, hay películas, hay una película ochentera que se llama The Monster Squad, que nació a partir de los Goonies. No causó mucho impacto, pero tiene una imaginativa propuesta. Una pandilla de niños se enfrenta a los monstruos más míticos del cine. Pero hoy en día puede resultar bastante atrevida. Tiene referencias sexuales, violencia y palabras malas, de esas que no decimos la gente buena. Entonces pueden fijarse, por ejemplo, en esta película, donde los chavos son los expertos de terror. O, por ejemplo, en el extraño mundo de Norman. Aquí tiene esta animación stop motion como vehículo idóneo para el terror infantil. El pequeño se enfrenta junto a sus amigos, ya saben, a muertos vivientes de este lugar, Hollow, no me acuerdo Hollow qué, un pueblo, e intenta por todos los medios dar fin a la maldición. Y en este caso se reivindica el personaje, pero no cambia su esencia. Su esencia era ser bueno, era un niño bueno que veía cosas que los demás no veían y no lo podían entender. Entonces ahí también chequen muy bien
todo esto para al momento de escribir sus historias de terror. Por supuesto, pueden ver The Nightmare Before Christmas, que es fabulosa. Es terror infantil, es una especie de fábula de horror gótico realizada en animación stop motion, que tiene un retorcido sentido del humor, o sea, no es que te carcajes, pero sí, o sea, tiene excelentes canciones, la pueden ver una y otra vez. Ahora, el personaje, el protagonista, Jack Skellington, el rey calabaza de la ciudad de Halloween, hace cosas muy malas. O sea, llegan al extremo de secuestrar al mismísimo Santa Claus. Les deja, me acuerdo, cabezas cercenadas abajo del árbol. Eso es fabuloso. O sea, a mí me causó muchísima risa. Porque, bueno, no tenía hijos en ese momento. Pero yo sí lo disfruté y dije, ¡ay, está buenísimo! ¿Qué trauma les debe causar a los niños? O sea, el personaje se hacía cosas malas. Y al final se reivindica, o sea, va a dejar a Santa Claus, creo que hasta le ayuda a los regalos, y bueno, tiene ahí su moraleja, ¿no? Que tenía que valorar lo que tenía, básicamente. Pero no está tan implícita, o sea, ustedes no van a tener una fábula, una moraleja al final que salga así, no, los niños ya son mucho más inteligentes que eso. Dice Alfredo, de brujas, me dice Antonella, programas noventeros como Escalofríos y Le temas a la oscuridad, era la neta. Ah, sí, eran muy buenos. Y todavía están en Netflix. Si ustedes abren el infantil, ahí están Escalofríos, No temas a la oscuridad, y todas estas películas de vampiros que les digo que están muy chistosas. Hay de zombies, pero les puedo decir que incluso están mejores que Mi novio es un zombie, o Crepúsculo, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son los pasos para escribir una película de terror. Ahora, para niños. Ahora, el mejor consejo que les puedo dar es que se la cuenten a un niño de la edad o un par, que escuchen las opiniones de sus próximos espectadores. Pueden sacar cosas súper interesantes. Les voy a contar un experimento que hice. Veníamos de nadar con varios amigos de mi hijo. Ellos venían en la parte de atrás y yo los venía grabando con el celular, porque se me ocurrió preguntarles, a ver, ¿qué cosa les daría más miedo? Y ya me dijeron, brujas, vampiros, lo que sea, ¿y cómo los combatirían? Y uno me dijo, no, pues cómo, o sea, primero me llevo mi Skype, me llevo busco un tutorial en YouTube. O sea, las cosas que me decían me abrieron la mente, así, el tercer ojo hacia el terror infantil. Para mí es complicado escribir terror para niños. Son un público complicado. Pero escúchenos, cuéntenle su historia y escuchen las mejorías que ellos les pueden dar. Es algo muy padre. Y bueno, les decía, esta idea de lo de hoy lo saqué de lo que hizo Macabro con la Sociedad Macabritos, que se me hizo fabuloso. Hay pocos talleres así, chéquenlo en internet, por ahí anda, ojalá que abran una segunda parte. Otra película que les recomiendo de terror para niños, que la vean, si van a escribir esto, porque por supuesto deben ver terror para niños, si es que quieren escribir de esto, es Gremlins, de Steven Spielberg. Lo primero que viene a la mente no es precisamente terror, pero lo cierto es que Joe Dante es el director y contiene muchas escenas macabras y es mucho más violenta de lo que se suele recordar. Chéquenla si hace mucho que no la ven, refresquense con este tipo de películas. Por supuesto, también pueden ver La Familia Addams. Eso es un gran ejemplo de que convierte lo macabro en cómico, pero no deja de ser de terror. Es un giro súper simpático al concepto del freak en el cine. La que salió hace unos años, creo que los chavos se pueden identificar mucho mejor. Está también Frankie Winnie, inspirada en la leyenda del monstruo de Frankenstein. Está presentada en este glorioso blanco y negro, entonces véanla también. Hay muchas que pueden encontrar, tal vez más modernas que estas, pero bueno, en lo particular me encantan, por ejemplo, El cadáver de la novia, que es un terror más accesible para los niños que para los niños pequeños, por ejemplo, que El extraño mundo de Jack. Esta otra que se llama Chicos Monsters, donde salía no me acuerdo cómo se llamaba, Fred Savage, el chavo que salía en Los Años Maravillosos.
está otra película no tan conocida, pero se las recomiendo, se llama El Cristal Oscuro de 1982. Es una película de fantasía épica, pero quizá de forma involuntaria tiene terror. O sea, sí se puede convertir en una película de miedo porque tiene unas criaturas terroríficas y malvadas con, con aspecto de pájaros decrépitos. Puede ser muy, muy mágico y puede ser muy aterrador a la vez. Entonces, bueno, les recomiendo ver todas estas películas. Escriban terror para niños. Me dice también Alfredo que Beetlejuice entra en terror para niños o más bien adolescentes. Se supone que está clasificada para niños, pero si ustedes las ven, sí tiene muchas escenas extrañas. Pues, véanla, es que los niños de pronto se han insensibilizado ante todo lo que ya ven. Por ejemplo, fui a ver la última de Anime Studios, creo que fue la de Chupacabras, este año, a principios de ese año, a finales del otro, y los niños estaban dormidos, estaban hablando en el cine, se levantaban, se sentaban, mamá, quiero palomitas, mamá, quiero no sé qué. Era horrible. ¿Por qué pasó esto? No logró atraparlos. Ya fue demasiado sencillo, el héroe ya no fue creíble, esta aventura épica tenía muchísimas cosas de relleno. Entonces, puede ser que, por ejemplo, Beetlejuice sea de pronto más del agrado para los niños de ahora que este tipo de películas que los han llegado a aburrir. Lo cual es como súper grave, porque además se llevó muchísima taquilla. Me dice Kika, el Conde Pátula. Sí, era muy bueno. También anda por ahí el DVD. Bueno, las historias que nosotros veíamos de niños, digo nosotros más o menos, chavorrucos de mi edad, tenían mucho terror. No se inmutaban, cortaban cabezas, salía sangre, o los asustaban, salían del suelo. ¿Saben cuál es buenísima? Que está ahorita en Netflix, Los cazafantasmas en caricatura. Estaba enamoradísima de Peter, imagínense. Yo quería a Peter, pues porque era un patán. Y pues yo quería a Peter, ¿no? Era un patán coqueto. Están las 4 temporadas en Netflix o en YouTube, las pueden ver, y cada capítulo tiene monstruos buenísimos, tiene un desarrollo y un final, tiene su conflicto, tiene monstruos muy buenos, véanlo. Por favor, me dice Cristina, yo les empecé a contar una historia improvisada de terror a mis niños de regreso en la carretera, con decirte que se durmieron en mi cama. Muy bien, asustan a sus hijos. Pero bueno, les mando un gran abrazo desde lejos para no contagiarlos. Nos vemos el próximo martes. Y les aviso que tengo algunas actividades. El martes, el mismo martes, pero a las 5 de la tarde, voy a estar en una entrevista presentando por última vez mi novela Desde tu infierno con mis amigas de la tribu en un enlace con España. Ojalá que lo puedan ver, va a ser en vivo a través de Facebook. Y las demás actividades las pueden checar en Sandra Becerril, escritora, o buscando con el hashtag escritora serial. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les deseo una bonita y lluviosa tarde. Edna, mejórate de la garganta, por favor, para irnos a tomar ese café que nos debemos. Les mando un abrazote.